Hola, buenas noches. Gracias a Dios gracias a Dios ya estamos transmitiendo en vivo una vez más, un lunes más. Vamos a seguir adelante con nuestro estudio de Moisés cara a cara con Dios. Hoy vamos a tener el final de la zarza ardiendo, las excusas de Moisés. Hoy vamos a ver la tercera excusa que le puso Moisés a Dios cuando le encomendó, pues obviamente, ir a liberar a su pueblo. Muchas gracias por estar en línea. Eh, Hoy ya es nuestro séptimo episodio de esta serie. Estamos muy contentos y muy sorprendidos de lo que Dios habla en cada uno de los mensajes. Y hoy, pues sí, va a haber un mensaje, por supuesto, pero más que el mensaje vamos a desaprender algunas cosas que no digo que vayan a estar mal, pero que bueno, ya en un estudio más profundo de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que creíamos y que resultan pues no ser tan claras. Hace un momento que estaba llegando antes de iniciar el estudio, estaba pensando en recordarles que tenemos todas las series que hemos estado dando a lo largo de estos años en MP3, por si alguien quiere tenerlas y descargarlas completamente gratis, completamente de forma libre por completo. Nada más mándenme un mensaje para mandarles la liga. De dónde vienen está pues todo primera y segunda carta de los tesalonicenses. Está la historia de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Hay una serie completa también acerca del catolicismo, acerca de todas las doctrinas a la luz de la Biblia. Está, por supuesto, una miniserie acerca de Satanás, está del Espíritu Santo, del carácter de Jesús. Bueno, hay muchas, entonces, por si es difícil para algunos de pronto ver los videos, ir a la plataforma de YouTube o de Facebook o de Instagram, pues en MP3 se vuelve todo simplemente más sencillo. Así que bueno, vamos a orar, vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Va a ser un estudio breve, pero nos va a dejar, como siempre, gracias a Dios, pues con mucha sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por un lunes más. Gracias por tenernos con bien, Señor, por traernos para poder transmitir. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas siendo tú con nosotros, que tu palabra salga a través de mi boca, Señor, que lo que tengamos que aprender se anide profundamente en nuestro espíritu, Señor, para llevar mucho fruto, fruto que glorifique tu nombre, Padre, que transforme nuestras vidas. Señor, y este fin de semana estuvimos aprendiendo mucho acerca de parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo y queremos tomar estos minutos para orar, no como un preámbulo al estudio, sino como la parte más importante de este estudio, Señor. Que nosotros podamos estar en comunión contigo, que podamos escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos muestre, Señor, todo lo que hemos de aprender. Sabemos que estamos delante de tu presencia y queremos honrarte como lo que eres, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que, Señor, pues hoy nos ponemos en tus manos. Haz en nuestra vida tu voluntad, Señor. Confiamos en tu soberanía, en tus propósitos y sabemos que cada instante, pues Dios, nosotros estamos en tus manos, Señor. Gracias te damos por este estudio, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Se tardó un poquito en abrir la página de Facebook y de Instagram, pero si todo está bien, pónganme un dedito arriba en cualquier plataforma para poder saber que seguimos bien. Y bueno, pues vamos con la tercera excusa que puso Moisés a la encomienda que Dios tenía para él de ir a liberar a su pueblo a Egipto. La siguiente semana, si Dios lo permite, ya estaremos viendo justamente el tema Moisés, el retorno de Moisés a Egipto, el regreso de Moisés o Moisés vuelve a Egipto, a ver ya cómo le ponemos, pero bueno, lo más importante es que podamos entender lo importante donde ya pues Moisés acepta y va, ¿verdad?, encaminado con el Señor por delante. Pero bueno, vamos a ver la tercera excusa de Moisés. Dice, bueno, ya voy a leer un poquito antes porque la historia es muy bonita. Entonces, vamos a leer, a tomar unos minutos para leer desde la segunda excusa para entrar en contexto. Entonces, Moisés, en el capítulo 4, perdón, del libro de Éxodo.
Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren y obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda o de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiará aquellas aguas y tomarás del río y serán sangre en la tierra. Ya estoy recordando, gracias a Dios, pues sí, el mensaje que tuvimos acerca de la segunda excusa de Moisés. De verdad que fue maravilloso. Yo estoy muy agradecido con Dios porque fue un mensaje que nos llenó a todos de mucha bendición. Y recuerdo que después hicimos la pausa, ¿verdad? Así que venimos regresando de celebrar eh, eh, con mi esposa nuestro tercer aniversario de bodas allá en la Riviera Maya, acá en México. Y pues además tuvimos la fortuna de asistir a un seminario de matrimonios, lo cual también nos trajo con muchas bendiciones. Pero bueno, ahora sí, Éxodo 4, versículo 10 dice así, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, qué respuesta de Dios. O sea, tú tranquilo, yo voy contigo, ¿verdad? Ah, no, en el versículo siguiente dice así. em, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, envía a alguien más, pues, ¿no? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces, bueno, pues aquí dice Moisés, bueno, ya le puso un montón de pretextos, ¿no? Y entonces todavía le dice otro, no, pues es que yo siempre he sido, no he sido de fácil palabra, ni antes, ni ahora que estamos hablando te puedes dar cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eran más excusas, eran más pretextos. Y quiero retomar lo que te decía al principio de estas cuatro partes, en el principio de la zarza ardiendo, que cuando estábamos iniciando esta serie, había quien decía que Moisés conocía su propósito y conocía la encomienda que tenía Dios para él desde que era muy joven, incluso antes de volver a Egipto, y después vuelve a Egipto. Me refiero cuando es quitado de su mamá, que era la aparente nodriza, y lo llevan ahora sí para ser instruido como egipcio. Eh, Sucede lo del asesinato del egipcio, sucede lo del pleito de los dos hebreos, y entonces hay algunos teólogos que empiezan a decir que Moisés tuvo que tomar una grande decisión para saber si continuaba con las riquezas de Egipto y todo el poder político, económico, etcétera, bélico que tenía el imperio, o tendría que escoger a Dios y dejar todas esas riquezas. Eso no es más que una gran mentira. O sea, Moisés no sabía absolutamente nada de eso. Él huye porque teme por su vida, ya que Faraón lo quería matar.
y después se encuentra con Dios, donde Él mismo le revela su propósito y es por eso que pone estas excusas, estos pretextos. Nada de que Él ya sabía y lo quieren espiritualizar y decir, no, Moisés determinó dejar todo y seguir al Señor, convertirse en un hebreo más y dejar el poder de Egipto para seguir la voluntad de Dios. Y aunque por supuesto que lo va a hacer, pero no de esa forma como lo explican antes, Moisés no tenía ni idea. Aquí vemos el tercer pretexto, ¿verdad? O sea, él no había determinado seguir a Dios en Egipto, él empezó a determinar e incluso a dudar si obedecer o no a Dios, teniéndolo de frente, como ya lo hemos explicado en los episodios anteriores, y ponerle pretextos. Y aquí es donde vamos a empezar un poquito nuestro estudio, donde vamos a desaprender algo, ¿no? Pues se dice, por supuesto, habla el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces todos sabemos que Moisés pues era tartamudo, ¿verdad? Y pues en los estudios que hacemos, etcétera, en lo que nos ilustramos para poder compartir con todos ustedes, pues sí, muchas personas hablan justamente acerca de la tartamudez de Moisés, pero pues no, pues les voy a decir así tal cual es la conclusión de este estudio y ya si quieren nos desconectamos y adiós. Moisés no era tartamudo, o al menos la palabra de Dios no nos dice que era tartamudo. Yo me pongo a pensar, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Muy posiblemente llegaron a esa conclusión, pues, tratando de imaginar a qué se referían estas palabras, pero pues no viendo el significado real de estas palabras. Entonces, yo me di a la tarea de todas las versiones de la Biblia que tengo, que siempre les he compartido desde que tenemos nuestro estudio de los lunes por la noche, que las tengo para estudiar, pues para comparar. Mi fuente primaria siempre va a ser la Reina Valera, porque es la que está más apegada a la traducción original, aunque bueno, las nuevas traducciones también ayudan mucho a comprender textos a lo mejor un poco enredados. Pero finalmente una de las herramientas complementarias más increíbles pues es la concordancia exhaustiva de Strong, ¿verdad? El famoso Strong. Eh, y ahí vienen pues todas las palabras de la Biblia en su original griego, hebreo y arameo. Que he de decir que yo a lo largo de estos años, en algunos estudios que he hecho, yo sí he visto que faltan una que otra palabra, porque categorizan así al 100%. Vienen todas y cada una de las palabras de la Reina Valera 1960, porque el Strong es un diccionario, una concordancia exhaustiva basado en la Reina Valera, no en las traducciones actuales. Pero sí me he encontrado, y no digo ni tristemente ni desafortunadamente, o sea, es una obra portentosa que solamente pudo haber hecho esta persona con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero pues, finalmente perfecto solo nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí me he encontrado con una o dos palabras que digo, ah, caray, pues esta no está. Y me quedo a veces con la duda, pero bueno, ya ahorita ni me acuerdo qué palabras son, ya el Señor me las revelará cuando sea su voluntad y si no, pues también, ¿verdad? ¿Para qué me hago pelotas yo solito? Así que yo quisiera leerles justamente el versículo 10 de Éxodo 4 en algunas versiones. Tengo aquí pues, mi bosquejo naturalmente, pero había olvidado, ¿se acuerdan? ¿No la extrañan? Ay, sí, ¿no? La Biblia católica, con la que nos echamos muchas semanas tratando el catolicismo. No lo agregué en mi bosquejo, pero quiero pues también buscar a ver qué dice aquí la palabra en esta Biblia católica en la Torre Samar, que es una de las Biblias más reconocidas, por supuesto, del catolicismo y que se utiliza prácticamente en todo el mundo. A ver qué dice, ¿verdad? Porque vamos a ir desaprendiendo esto de que Moisés era tartamudo. Dice pues Éxodo capítulo 4 versículo 10 en esta versión, dijo entonces Moisés, Señor, te suplico tengas presente que yo nunca he tenido facilidad en hablar y aún después que hablas con tu siervo, me siento más embarazado y torpe de lengua. Salud. Y pues nada que ver. Les voy a leer otra vez el versículo 10 de la Reina Valera para que lo tengamos bien claro. Y dice así, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy
tardo en el habla y torpe de lengua. Les repito, no sé qué les llevó solamente a tratar de imaginar o especular acerca de a qué se refería la Reina Valera, pero vean qué cosa tan rara, y lo digo delante del Señor, llegué y saqué la Biblia porque no había consultado el versículo 10 en esta versión, y me dio curiosidad, y miren, dijo entonces Moisés: Señor, te suplico tengas presente que yo nunca he tenido facilidad en hablar, y aún después de que hablas con tu siervo, me siento más embarazado y torpe de lengua. Pues no, no sabría ni qué decirles, familia. No entendería esta palabra de embarazado y torpe de lengua. Pero bueno, esta es la primera versión que vamos a leer. Yo quiero comentarles acerca de una Biblia que es maravillosa y que si pueden y dominan un poco el inglés o bastante el inglés, la compren, la versión de King James. Y si puede tener los números Strong, pues también. Es una Biblia fabulosa que también tú puedes consultar y de la cual puedes sacar mucha información de acuerdo a las traducciones, pues también del idioma inglés, ¿verdad? Entonces, la King James lo que dice es que él es lento en el habla y lento de lengua, slow, ¿verdad? Es la misma palabra slow en inglés, que significa lento, a eso se refiere. Hay otra versión que es la Biblia Peshitta. La Biblia Peshitta es una Biblia en español traducida de los textos más antiguos en arameo, es decir, hubo una Biblia completamente en arameo, y de esa Biblia, de esa traducción que sabemos que es una traducción del griego y del hebreo, se hizo una versión en español que también es muy buena para consultar, porque está muy apegada, ¿verdad? O sea, imagínate el idioma arameo. Entonces es una versión en español traducida por completo del arameo. Y en esta versión dice el versículo 10 de Éxodo 4 que Moisés dice de su forma de hablar es insegura y que es torpe de lengua, ¿verdad? Bueno, hay otra versión, la que yo siempre les he dicho, la Biblia Chale, que nada más le hace falta decir Chale, que es la Biblia del lenguaje actual. Es muy sencillo entenderla, a veces creo que se pasa de sencillez. Y el Éxodo 4, versículo 10 dice esto en esta Biblia. Dice, pero siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. ¿Ven? O sea, caray, hay cosas muy diferentes a la Reina Valera. Me fui, ¿por qué no? A ver la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, que llegó a mis manos de pura casualidad, ¿eh? Ya algún día les contaré la anécdota, no es porque yo la tenga, la haya comprado. Pero lo que dice Éxodo 4, versículo 10 en la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, dice que Moisés es lento de boca y lento de lengua. Entonces, nos estamos dando cuenta que tanto esta palabra como embarazado, como lento, como inseguro, como torpe, que se le traba la lengua según la del lenguaje actual, pues tiene mucho más que ver con la hipótesis de que Moisés era tartamudo, ¿verdad? Y aunque la palabra de Dios en la Reina Valera 1960 se asemeja mucho, o más bien las traducciones se asemejan mucho a lo que dice la Reina Valera 1960, pues yo me di a la tarea, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, pues a estudiar justamente qué significaba la palabra, estas palabras claves que dice, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y entonces pues encontramos en la concordancia exhaustiva Strong que el original hebreo de la palabra tanto torpe como la palabra tardo significan lo mismo. Viene de la palabra cabed con K, K-A, B de burro, E y D de diente. Cabed viene del original hebreo y no van a tener ustedes idea de lo que esto significa. Significa pesado, severo, difícil, duro, grave, molesto. Esto es lo que en realidad significa la palabra cabed.
Cuando dice entonces Éxodo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy pesado, soy duro, soy endurecido en el habla y soy duro, difícil, grave, pesado de lengua. Entonces, en un sentido claro, de acuerdo a la traducción del original hebreo de estas dos palabras que son la misma, solo que se puso dos veces o de dos maneras escritas diferentes en la traducción Reina Valera y que de ahí cada uno se fue aventando hasta embarazado, como ya vimos, o torpe o inseguro, o se me traba la lengua, etcétera. Es la misma palabra Kabed, que significa que entonces Moisés lo que le estaba diciendo a Dios es, Dios, ¿cómo me vas a enviar a mí si yo soy muy rudo para hablar? Yo soy muy áspero, soy duro. Se nota en mí un endurecimiento en mi forma de hablar. Se nota en un sentido a lo mejor agresivo, pesado, como pues mucha gente podemos ser a veces, o como mucha gente fue, incluso grandes personajes bíblicos, lo iremos viendo a lo largo de este breve estudio. Pero en realidad eso es lo que le estaba diciendo. Yo soy una persona que habla ruda. Ahora, vamos a tener un sentido estricto. Si tenemos en cuenta tosco, gracias mi amor, gracias, tosco también es uno de los significados. Aquí me está escribiendo mi esposa hermosa en el Facebook. Y claro, es tosco para hablar, es rudo, es áspero, es duro, es espeso, es grave, pesado. Entonces lo que le estaba diciendo Moisés a Dios, dice, es que no, hombre, yo soy bien bruto para hablar, ¿no? Yo soy derecha la flecha, pum, cómo va, y cómo me van a hacer caso. Y pues sí, muchas veces hay gente que a veces tenemos esa forma de hablar o esa forma de actuar, pues incluso hasta en problemas nos podemos meter, ay, no es que la forma en cómo me hablas, es que en la forma como me dices, etcétera. Pero nosotros debemos de comprender que algo que te quería hacer reflexionar es que sí, ok, recuerda todo esto. Moisés fue recogido por la princesa, por la hija de Faraón, ¿verdad? Del río. Después la hermana le aconseja, yo conozco una nodriza que te lo va a criar y resulta ser la misma mamá. O sea, su hermana se lo lleva a la mamá natural, ella lo cría, después ya mandan por Moisés, ingresa por supuesto a una crianza y una educación en Egipto, siendo hijo, siendo adoptado, ¿verdad? Habiendo sido integrado a su familia por medio de la princesa. Pues obviamente Faraón, como lo vimos en los episodios anteriores, lo instruyó en ciencias, lo instruyó en combate, era del poder político, era de la realeza Moisés. Entonces, él tenía que tratar con esclavos, él tenía que tratar con trabajadores, con capataces, él tenía que tratar con soldados, él comandaba soldados, puesto que era un príncipe, él tenía que ver con batallas, con guerras, con conquistas, con todo lo que se estaba construyendo. Era una persona que debió haber tenido un carácter bastante sólido y de ahí, por supuesto, que su forma de hablar siempre fuera imperante, siempre fuera con órdenes, siempre fuera a lo mejor rudo, tosco, duro, endurecido, ¿verdad? Pesado al hablar, quizás severo, difícil, necio, que también es un significado de la palabra cabed, severo, difícil, necio. O sea, estamos hablando de una persona que fue construida, ¿verdad? En Egipto, con el carácter que se requería para liderar ejércitos, para ser diestro en combate, para dar órdenes a capataces, para tratar con los esclavos. Sí, él conocía al pueblo hebreo, sí, la mamá le había dicho, tu verdadero origen es este, pero él nunca, la Biblia no nos enseña que él se negó a toda la formación egipcia. Mató, ¿verdad? Con premeditación, alevosía y ventaja a un egipcio. Y Faraón se enojó tanto que buscó matar a Moisés y por eso huye. Él podía matar a un soldado egipcio. Imagínense cómo estaba preparado. Pues claro que iba a tener una forma ruda de hablar.
Y la palabra de Dios nunca nos enseñó de que, bueno, no se le pudo enseñar bien las artes bélicas, no se le pudo enseñar bien la administración, ni a lo mejor guiar a capataces, etcétera, etcétera, porque era tartamudo, ¿verdad? Porque era, porque era embarazado, como dice la Biblia Torres Amat, etcétera, que sigo sin entender qué quiso decir. Pues no, no pudo haber sido así. La Biblia no, nosotros no nos enseña que él se vio limitado por su forma de hablar. Es más, cuando defiende a las hijas de Jetro, quita a los demás pastores, se agarra con todo el mundo, va Jetro por él, le rinde pleitesía por el gran favor que hizo, él le entrega a su hija, él se casa, él hablaba con él. O sea, hemos analizado incluso, o no recuerdo si lo dijimos en esta serie, pero piensa que de qué manera también Moisés escribió el libro de Job, como se cree que fue él, ¿verdad? Pues obviamente a través de los diálogos de personas mayores que él, como su suegro, que conocían las historias y que el Señor puso a redactar y a escribir a Moisés. Nunca habla de que él fuera, que no pudiera sostener un diálogo, que no pudiera sostener una plática. Y vean lo que dice. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y ya habíamos visto que dos veces, imagínense de qué forma le ha de haber dicho Moisés a Dios: no, no, pues de esa forma tosca, de esa forma severa, de esa forma a lo mejor necia, y necia porque dice más adelante los versículos, ahorita los vamos a analizar, cómo Dios se enoja y le dice cómo va a estar la cosa, para que pues sí, él no hable, ¿verdad? Porque si no iba a regar el tepache. Me recuerda mucho a una parte del Señor de los Anillos, la tercera parte, el retorno del rey, donde Gandalf le dice a Pippin, uno de los hobbits, ¿verdad? Y dice: oye, no le vas a mencionar de la muerte de su hijo, no le vayas a mencionar nada de Frodo y del anillo, no le vayas a mencionar, no, no, sabes qué, mejor no hables, porque la vas a regar. Entonces yo me imagino a Dios diciéndole a Moisés: tú tranquilo, no pasa nada, porque ahorita vamos a ver cómo él tenía puesta la mirada también sobre Aarón. Y cómo nos va a corroborar, por supuesto, de que no estaba hablando Moisés de que era tartamudo, estaba hablando de la elocuencia y de la forma de hablar. Porque además, sí aparece la palabra tartamudo como tal en la palabra de Dios. Está en Isaías 32:4. Vamos rápidamente, o yo se las leo rápidamente. Isaías 32:4 dice así. No vamos a entrar en el contexto ni nada. Dice: y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Aquí está hablando de un milagro que va a acontecer, no vamos a entrar en eso, pero sí especifica la Biblia cuando alguien es tartamudo. ¿Por qué no habría de decirlo Moisés de la misma manera? ¿O por qué no habría de estar escrita? Pero además, como corroboración, la palabra original en el hebreo, en el diccionario Strong, déjenme hacer aquí es I-L-L-E-G, Yeg, con doble L, Yeg, que significa, por supuesto, tartamudear, tartamudo, tal cual. Son dos palabras que no se parecen entre sí para nada, ni en el español, ni en el hebreo, que es lo que nos está importando. Entonces, Isaías 32:4 sí especifica quién va a ser el tartamudo y el milagro que hará Dios. No lo vamos a estudiar, pero esa palabra existe y es Iyej, que significa tartamudear, tartamudo. No podemos pensar que en la traducción de la Biblia, en la versión Reina Valera 1960, prefirieron exponer dos características de la lengua de Moisés para decir una sola palabra que sí se usó más adelante. No sé si me estoy dando a entender o lo estoy haciendo más pelotas. Para acabar pronto, era más sencillo que en la traducción le hubieran puesto: ay, señores, que soy tartamudo y nadie me va a creer, exactamente como la palabra tartamudo se escribe en Isaías 32. Ojalá que hasta aquí vayamos bien, pero es importante comprender que a la luz de la raíz hebrea de cada una de las palabras de este versículo, yo
En lo personal, creo que no es correcto decir que Moisés era tartamudo, sino que sí era eso, duro, severo, difícil, necio, pesado, endurecido, áspero, tosco para hablar. Esa es la traducción. Y entonces por eso le decía a Dios, no, pues a mí que me van a hacer caso si yo voy a llegar y darles con la lengua, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese es la generalidad de lo que yo quería que pudiéramos desaprender de alguna forma esta noche. Quiero seguir adelante leyendo para no tomar más tiempo. Espero que haya quedado claro. Si te quedó claro, pon un dedito arriba, ya sabes, manda estrellitas o likes, lo que sea. Dice, y Jehová respondió en el versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? No hace falta hablar de esto, ¿verdad? Porque, pues si uno le puede decir, pues, Señor, ¿quién soy yo? No, bueno, pues no es quién eres tú, es quién es el Señor, quién es Dios. Y el versículo 12, porque igual, otra vez, Dios no lo pela. Él se quejaba y daba excusas y Dios, ay, sí, sí, sí. Y no lo pelaba, no le daba más vueltas al asunto, aunque Moisés en esta excusa sí le quiso dar más vueltas. Dice, ay, sí, sí, yo soy Dios, hombre. Y en el versículo 12 le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Verdad? O sea, no volvió a hacer caso a Dios de sus pretextos y de sus excusas. Y nosotros debemos de pensar también eso. Aquí ya viene, ahora sí, la parte de la aplicación personal. Dios no va a hacer caso de nuestros pretextos y de nuestras excusas. Dios va a hacer caso de lo que somos o no dispuestos a hacer que Él nos pide. ¿Sí me explico? Ayer estábamos escuchando a Dios a través del pastor Yoshi y hablaba justamente de estos dos siervos que el amo manda a uno a trabajar a su viña, él se niega, pero al final dice, no, pues sí voy. Manda a otro que dice sí, que con todo gusto iba, pero al final no va y pregunta cuál es el que hizo la voluntad de mi padre. Pues obviamente el que al principio dijo no, pero bueno, terminó haciéndolo porque sí lo hizo. El otro pudo haber dicho que sí 1000 veces y nunca fue. Entonces, nosotros aquí tenemos que entender esto. No vamos a convencer a Dios con más excusas y pretextos que tengamos para su llamado. Ouch. Ah, ¿verdad? Y dice el versículo 13, ahí va otra vez Moisés a revirarle, ay Señor, pero vean cómo pones, si tienes tu Biblia en la mano, tienes que ver cómo es, ay Señor, con signos de exclamación, porque sí, era difícil y necio para hablar. Ven cómo él mismo está mostrando cómo hablaba, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar, o sea, envía a alguien que sea apto, que sea capaz. Todavía Moisés, Moisés, Moisés. ¡Oh! Una zarza ardiendo, yo estoy aquí, quita tu calzado, estás hablando con Dios y todavía se pone, ay Señor, que no, se pone de terco y de necio, no, wow. Entonces, pues naturalmente, ¿verdad? Versículo 14, entonces Jehová se enoja contra Moisés y dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se le alegrará su corazón. Él ya sabía, ¿verdad? Pues obviamente Dios es conocedor de todo. Versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él será a ti en un lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Más claro ni el agua. Dice la palabra de Dios que, pues obviamente, no conozco yo a Aarón, que habla bien, y que él habla bien. No se trata de otra cosa más que de elocuencia, de poder hablar correctamente con las palabras. Es decir, y Dios le dice, a ver, mira, yo te voy a decir que digas. Tú con tu severidad, tu necedad, tu tosquedad, le vas a decir a Aarón y Aarón se va a encargar de decir las cosas de una manera en la que todo mundo pueda entender. No puedo decir que de una manera en la que nadie se va a ofender, porque seguro muchísimos se empezaron a ofender y Faraón pues, obviamente estaba que se lo llevaba, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero vean qué cosa tan maravillosa, porque cuando Dios nos equipa, o perdón, cuando Dios nos manda, cuando Dios nos lleva, cuando Dios nos pide que hagamos algo, Dios no nos deja a la deriva. Él siempre va a poner los medios para que su propósito se cumpla, aún a pesar de nosotros y de no las tres excusas que le podamos dar como Moisés, sino de las 100,000 excusas que podemos tener. Es que no tengo tiempo, es que me caen gordos en la iglesia, es que no puedo hacerlo, es que no tengo dinero, es que cuando Dios quiere algo de ti, Dios pone absolutamente todos los medios. Cuando tú quieres servir al Señor, no hay nada que lo pueda impedir. El único que pudiera impedirlo, y eso es porque te falta una verdadera comunión, una verdadera relación con el Señor, eres tú mismo. Somos nosotros mismos. Como Moisés, nosotros podemos estar diciendo no y no y no y no. Y por más que Dios nos muestre todas las herramientas con las que Él nos equipa para lograr su propósito, no vamos a llegar a ningún lado en nuestra negativa. Ahora, en el sentido estricto y nosotros como hijos de Dios, conocedores de Jesucristo, siendo redimidos y conociendo incluso la palabra del Señor, ¿quién podría decirle a Dios que no? ¿Hay quien lo hace? Pues claro, lo hemos hecho, yo lo he hecho, he de confesarlo, se lo confesé al Señor, no hay nada oculto para Él, sentí plenamente el don del arrepentimiento y por supuesto que recibí misericordia y perdón de parte del Señor. Pero a mí no me gustaría volver a estar en una situación en la que diga, te estoy llamando a algo y darle la espalda, darle una negativa a la persona que se supone que más amamos y que más queremos seguir y de la que luchamos por parecernos cada vez más. Quizá fracasamos día a día en querer parecernos a Él, pero él sabe que nos esforzamos, Él sabe, y esa es una de las grandes evidencias de que somos hijos de Dios, que estamos luchando cada vez más en contra del pecado y por vencer nuestra propia carne. Entonces, Dios dice aquí, yo conozco, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. O sea, Dios tenía incluso preparado el corazón de Aarón para recibir a Moisés sin ninguna pregunta. Si Moisés llegaba y con su tosquedad y su severidad y su forma difícil de hablar a decirle, hablé con Dios, voy a sacar al pueblo, todos van a hacer lo que yo les diga, pero ya, Aarón con todo el corazón le debe decir, gloria al Señor, qué maravilla que lo conoces, qué maravilla que estuviste en su presencia. Y Aarón tenía el corazón preparado para decir, ¿en qué te sirvo? Uf, no, qué increíble. Dice el versículo 15, tú hablarás a él, Moisés, a su hermano, como sea. Nunca le dijo, háblale bonito, no, háblale cabez. Habla con tus palabras, cabez, así, ¿verdad? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Es decir, yo te voy a decir qué le vas a decir. Lo que le vas a decir es lo que yo estoy diciendo. Y ese corazón hermoso que se alegró de verte, no solo se alegró de verte, sino de recibir mi palabra. ¿Cuántas veces nosotros, bueno, yo sé que Dios prepara nuestros corazones a todos para escuchar las palabras que tiene de parte de Dios cada uno de los predicadores de tu lugar de reunión? Pero a veces nos llenamos de quejas o de juicios o de que esto me pareció, esto no me pareció, como si tuviéramos una mejor opinión. Y y lo que no hacemos es pensar que quien está hablando es verdaderamente Dios a través de esa persona. Nosotros espiritualmente podemos discernir cosas, por supuesto que sí. Sabemos qué cosas están bien. No, no te estoy diciendo que le hagas caso a todos los predicadores, porque hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos siervos del Señor, por supuesto que los hay. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que pesar los espíritus, retener lo bueno, desechar lo malo. No te quedes con lo que oíste en tu lugar de reunión, ve y corrobóralo a la Escritura, ve y pide al Espíritu Santo que te muestre que lo que se dijo está establecido en la palabra de Dios, aunque te lo hayan leído en la Biblia. Escucha bien esto, hay un montón de cosas que están fuera de contexto, que te agarraron un versículo para formar un bosquejo, para formar una predicación, y está completamente fuera de contexto. Y muchas otras veces también nosotros estamos juzgando, y es que, ay, y él solo habla de condenación, y pues yo digo de broma por ahí de un pastor que conozco, es que él luego nos manda a todos al infierno.
Pero pues qué bueno que haya gente que me hable del infierno, porque si me van a hablar solamente de las riquezas materiales y que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir absolutamente por todos y que todos somos hermanitos y que al final nada va a importar, todos nos vamos al cielo, no, eso es un camino letal al infierno. Prefiero que me hablen que si no cumplo la palabra de Dios, que si no entrego mi vida a Jesucristo, me voy al infierno, a que nadie me... Hay una frase que me encontré que dice, el camino al cielo se siente como el infierno, el camino al infierno se siente como el cielo. Hashtag. Y entonces luego muchas veces nos estamos quejando, etcétera, pero miren, Moisés pudo haber, bueno, más bien, Dios pudo haber no utilizado a Aarón, al hermano de Moisés, y aún así Moisés ser instrumento del Padre. Incluso pasó con Pablo, porque vemos en segunda de Corintios 11:6 que Pablo dice que él era tosco para hablar. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 11:6. Dice así. Ay Dios. Desde el 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, ojo aquí, paréntesis, para que digan, no, yo recibí el espíritu de Dios, y si recibiste otro, aquí dice que hay quien puede recibir otro. ¡Ay! O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento en todo y por todo os lo hemos demostrado. ¡Auch! Sí nos puede usar, y Dios hubiera podido usar, por supuesto, a Moisés sin Aarón, pero Dios tenía este plan tan maravilloso y tan perfecto que finalmente también utilizó a Aarón. Y dice más adelante la palabra de Dios. Además que recordemos que la palabra de Dios es como espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta lo más profundo del espíritu, que quebranta y rompe los huesos, los tuétanos. ¿Y cómo creen que entra una espada? ¿Así? Un espadazo, si te va a romper los tuétanos, los huesos. El tuétano es lo que está dentro del hueso, imagínense. Te parte el espíritu, parte todo, nos parte la mente, nos parte nuestras ideologías, parte la historia, parte absolutamente todo, 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 absolutamente nada puede en contra de la palabra de Dios. Y miren, dice el versículo 15, ya para terminar, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. ¿Qué hacemos cuando compartimos la palabra de Dios? Dios nos muestra, Dios nos habla y pone en nuestra boca las palabras. Dice, yo estaré con tu boca como Dios está con la boca de los que tenemos la bendición de compartir y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Fundamento esencial. Esto nunca va a pasar de moda. Todo lo que podemos hacer para compartir la palabra de Dios tiene que venir sí o sí de parte de Dios y es lo que Él dice. No es mi conocimiento, no es porque sé mucho, porque yo sé teología, porque me he leído muchos libros y eso voy a compartir de todo lo que me he aprendido. No, no te has preguntado nunca cada vez que compartes a tu iglesia o a tu familia, etcétera, qué es lo que Dios quiere que le digas. Pues hazlo, porque finalmente es Dios quien habla a través de su Espíritu Santo. Y esto clarísimo lo vemos en Mateo 10:20, cuando dice, ustedes no tengan miedo cuando los lleven delante de los concilios o cuando tengan que hablar, pues es el Espíritu Santo de Dios el que habla a través de ustedes. Ustedes no se preocupen por qué hay que decir. Yo aprendí esto hace muchos años de mi pastor y lo viví. Él también... Cuando empezaba a predicar se afanaba porque habría de compartir, etcétera. A mí me llegó a pasar muchas veces, mi esposa lo sabe, yo a veces digo, no, no tengo ni idea qué voy a decir, no tengo ni idea qué hablar, pero ahora yo ya descanso en que es el Espíritu Santo de Dios el que nos trae algo claro en oración, en comunión, como dice Jeremías 32. Tenemos que estar en lo secreto con Él para poder escuchar su voz y entonces
algo tiene que hacer. Y siempre mi oración, y Dios lo sabe, es, ¿qué quieres hablarle a tu iglesia? ¿Qué quieres hablarle a tus hijos? Y de ahí es de donde salen todos los mensajes, como Mateo 10:20 lo dice, es el Espíritu Santo de Dios que habla a través de ustedes y lo corrobora aquí. Versículo 15, una vez más, tú hablarás a él y pondré en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré los que hayáis de hacer. Versículo 16, y él hablará por ti al pueblo, ¿verdad? Entonces Moisés no se dirigió al pueblo, a Aarón, para que no dijeran, ay, cuate, ¿verdad? Porque eran así como que, uy, no, no está hablando muy rudo. Ah, pero Pablo decía, yo sé que soy tosco, pero no miento en todo lo que les digo. Háganle como quieran. ¿Qué tal? Uy, y entonces dice, Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Ojo, porque aquí van a decir, entonces Moisés era un Dios, porque era un Dios para Aarón. Dios mismo dijo que Moisés sería un Dios para Aarón. No, 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 no. No confundamos. Está diciendo que Él cuando Aarón viera a Moisés y escuchara a Moisés, estaría viendo y escuchando a Dios. Ay, entonces Moisés también era Dios, alabemos su imagen. No, no. Estamos hablando de que Moisés era la representación de Dios para la comisión que se les había asignado. Es como cuando decimos que los papás son la representación de Jesucristo para los hijos. No somos Jesús, pero somos su representación. O como iglesia. El esposo es la representación de Cristo para la esposa, etcétera, etcétera. No estamos hablando de que nos como la transubstanciación, esta doctrina tan diabólica de la Iglesia católica, y conste que estoy hablando de las doctrinas y por supuesto de aquellos que conscientemente las practican, porque ya me han dicho, ay, me molesta que hables de mi religión. Pues, peleate con la Biblia, yo solo hablo lo que dice la palabra de Dios y eso es una completa herejía. Y qué pena, pero en Dios hay perdón de pecados, en Dios hay dirección, en Dios hay libertad, en Dios hay misericordia, en Jesucristo está la verdad, el camino, está la vida, no hay religión que salve, solo es Cristo. Y entonces no confundamos que porque decían, tú serás la boca de Aarón, perdón, Aarón será tu boca, Moisés, y tú, Moisés, serás Dios para Aarón. No, no está diciendo que que era Dios encarnado en Moisés. Estaba diciendo que él estaba hablando lo que Dios le decía. Versículo 17, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Una vez más le entrega la vara ya para que pueda salir adelante y retornar a Egipto. Tan, tan. ¿Qué tal? Maravilloso. Vuelvo y digo lo del principio, que Moisés era tartamudo a la luz de estos versículos, a la luz del original hebreo de las palabras, nunca dice la palabra de Dios que Moisés era tartamudo. Entonces, quitemos a lo mejor esa imagen que tenemos de Moisés y encontremos la verdadera imagen que Dios nos da de él en su palabra. Vuélvete a echar este mensaje, vuélvelo a escuchar una vez más, pero hay muchas razones por las cuales él no podría haber sido tartamudo. Y la Biblia tampoco lo dice y habla de la palabra tal cual y cómo se refiere a él. Las demás traducciones deben de tener mucho cuidado porque ¿qué es eso que decía la Biblia católica? Yo sigo sin creerlo. Lo abrí aquí delante de todos ustedes, delante del Señor, y yo no puedo creer que dijera eso. Las nuevas traducciones que hablan acerca de que se le trababa la lengua, ¿de dónde sacan esas palabras? Hoy justamente vi un video de esos reels que salen en Facebook, pues ya no me acuerdo dónde lo vi, seguramente en Facebook, y es un reel muy famoso donde sale un joven que es así, como decimos en México, muy ponchado, muy fuerte, ¿no? Como de gimnasio. Y entonces le ponen un título, llámese lo que sea, por ejemplo, de Volkswagen, ¿no? Y entonces pasa así y ve a un MG.
Y entonces lo quita así muy fuerte, ¿no? Dando a entender que es mucho mejor Volkswagen que MG, y sí lo es, por supuesto. Pero de pronto vienen otros tipos también muy fuertotes frente a él y él se pone a un lado, pero siempre tiene cara de yo soy el que manda, yo soy Volkswagen el mejor. Y pasan al lado de él rozándolo, pues pasa Audi, pasa Mercedes-Benz o pasa Porsche, etcétera, ¿no? Y entonces cuando pasan y él se hace como el obsiso, se vuelve a poner en su posición de yo soy el mejor. Ojalá haya sido un poco, lo haya ejemplificado bien. Lo mismo pasa con la Biblia. Yo hoy mismo vi ese video, pero decía Reina Valera 1960. Entonces viene la Reina Valera toda fortachona y quita a un lado a la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Pues claro, por supuesto, esa traducción está completamente tergiversada y mutilada y agregada, etcétera. Y claro, la Reina Valera sobrepasa encima, pero después vienen tres versiones que en el video, en esta parodia, dicen que son mejores que la Reina Valera, y entre ellas viene la traducción del lenguaje actual, viene la traducción viviente internacional, etcétera. Y bueno, pues cada quien, ¿no? Yo me metí a leer los comentarios y decían, sí, pues la Reina Valera es muy poco entendible, las otras son mejores y lo que representaba el video. Pero ya cuando nos ponemos en un plan serio, podemos comprender de que no dudaría que las nuevas traducciones están hechas para una mejor comprensión, lo he dicho muchas veces, yo mismo las utilizo, pero la traducción más apegada a los originales está en la Reina Valera. Y estas Biblias que pasaban muy fortachonas por encima de la Reina Valera no tenían esta traducción tal y como sí lo tiene la Reina Valera y el diccionario Strong. Entonces, sí tenemos que ser muy prudentes con lo que leemos, tenemos que comparar. Puedes decir, es que eso me lleva mucho tiempo, es que, etcétera. Pues, tiempo nos sobra, ¿no? Dios no nos está pidiendo que nos convirtamos completamente en teólogos, lo mismo estábamos aprendiendo ayer, podemos conocer un montón de Biblia, pero si no hay amor en nosotros, si no hay una relación, si no hay un ímpetu por parecernos a Jesucristo, todo lo demás no sirve para nada. Entonces, pues hazte de más versiones, consulta Biblias, compra tu diccionario Strong, compra el diccionario Vine, el diccionario enciclopédico de Ropero, que es mucho más grande que la palabra de Dios. Incluso en ese diccionario viene algo bien interesante donde habla que algunos teólogos sugieren, ¿verdad?, la tartamudez de Moisés. Entonces son cosas que tú puedes empezar a leer y que te van a brincar y donde puedes llevar un estudio más profundo. Así que, pues bueno, vamos a despedirnos. Yo espero que haya sido de mucha bendición estas partes de la zarza ardiendo y las excusas de Moisés. Entendemos ahora más a profundidad también por qué Moisés tenía esta forma de querer justificarse, etcétera, y no cumplir la voluntad de Dios, pero al final, como lo vamos a ver la siguiente semana, si Dios quiere, pues él obedece y retorna a Egipto. Aquí ya se va a poner aún más interesante. Vamos a dar gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que todo el propósito que tú tienes para nuestra vida, tú lo respaldas, tú lo acompañas, Señor, tú lo equipas, tú lo adiestras. Así que déjanos escuchar tu voz, déjanos saber qué quieres de cada uno de nosotros para poder cumplirlo, Señor, cumplirlos de una forma segura, sin excusas, sin pretextos, sin justificaciones, confiando plenamente en que tú nos has dado ese propósito con todos los elementos necesarios para llevarlo al final. No permitas, Señor, que nosotros podamos decirte que no a algo que tú tienes para nosotros. Líbranos, Señor, de esas negativas. Pero solo lo vamos a conseguir, Señor, estando más pegados a ti, conociéndote de forma profunda, estudiando tu palabra, con la oración, con tu Espíritu Santo sobre tu palabra, Señor, que nos puedas tú seguir mostrando lo que necesitas de cada uno de nosotros. Y desde ahorita, Señor, te decimos que queremos ir, queremos hacerlo, queremos formar parte, queremos estar en tu agenda, Señor, cumplirla al pie de la letra, con horario, con día, con fecha, Dios, para que tu nombre primeramente sea glorificado, Padre, y podamos entonces sentir de una forma más real tu presencia.
¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué pretextos podríamos tener delante de ti si tú eres el creador absolutamente de todo el universo? Tú creaste la boca, los ojos, la lengua, los oídos, Señor. Tú nos diste las capacidades y habilidades de hacer aquello para lo cual tú nos has llamado. Así que, Señor, te pedimos en esta hora que tú nos hables, nos muestres cuál es tu propósito en nuestra vida y cuál es tu voluntad que hagamos a partir de este momento. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana con el retorno de Moisés. Paz y gracia de parte de Jesucristo a todos. Cuídense. Bye, bye, bye.